Bien, buenas tardes. Acá tenemos Tarde. invitado a este ciclo a Martín Piliponsky, bailarín, artista, arquitecto, investigador. En este momento que me estabas diciendo hace unos minutos que estás haciendo un doctorado, ahora si querés nos explayamos. Y bueno, te doy la bienvenida a este ciclo, te agradezco tu participación y me gustaría saber ¿cómo te afectó todo esto, el contexto en el que estamos, de pandemia, aislamiento, cuarentena y demás cuestiones que van rondando ahí con las distintas teorías que están atravesando el mundo? Pero ¿cómo te afectó desde tu lugar de bailarín, ¿no? De trabajador de la danza, y ese conocimiento que tenés del cuerpo, en principio? Vale, gracias Dulcinea por la invitación. Sí, el 19 de marzo cuando empezó todo esto estaba casi en Ezeiza por volar a China, a Hong Kong, a trabajar en el Hong Kong Academy of Performing Arts, donde estuve trabajando el año pasado. Llevo al menos una década dedicado a la docencia específicamente o a la construcción de obras basadas en improvisación. Mi trabajo como performer y como bailarín es la improvisación. Si bien en su momento me especialicé en técnicas duras, por decirlo así, como es el flying low o passing through technique, o técnicas que tienen que ver con el contact improvisación, aunque nunca hice contact improvisación, pero siempre colaboré con gente del mundo del contact de primera mano, como lo hago con Kirsty Simpson o personas que estudié como Steve Paxton o Lisa Nelson. Entonces es como, tengo esos conocimientos, pero no los enseño de manera propia, me he apropiado en la cuestión de la improvisación. El 19 de marzo volaba a China y se cancela, obviamente, mi vuelo y quedó en este país y decido volar al norte de Argentina, donde yo soy, de Tucumán, a casa de mis padres en la montaña, con la misma maleta con la que iba a volar por un trabajo de varios meses a China. ¡Qué Entonces me aventura! agarró como creo que nos agarró a todos, en Mm. plan de, se viene algo, y hasta que se vino. Eh, Esas primeras 8 semanas de este confinamiento me la pasé enclaustrado. Quería hacer era apagarlo y, y aquietarme. Yo llevo varios años haciendo una meditación muy fuerte o seria, por decirlo así. No creo que ninguna meditación no lo sea, pero es una meditación que requiere de mucha disciplina, que es el vipassana. Entonces lo que hice fue meditar un par de horas al día, bastante. Plan de tesis doctoral, que tuve una invitación de la universidad el año pasado para hacer un doctorado en artes. Entonces, ese fue mi trabajo, empezar a escribir sobre mi práctica. Y sobre eso empezar a hacer una reflexión del orden silencioso, ¿no? Yo creo que fue un momento, muchos de mis colegas, de salir desesperadamente por la necesidad de subsistir o por la necesidad de que no se muera nuestro trabajo y demás a hacer, y hubo una actividad exacerbada en los medios de comunicación, pero es una actividad que viene sucediendo ya hace mucho tiempo atrás. Sin embargo, esto lo que hizo fue acelerar un proceso de muchas de esas cuestiones, como sacar a flote síntomas que ya existían, a los que yo no me aboqué. Tengo mucho cariño y no estoy dando una clase de movimiento, doy una clase de Qigong, que es una técnica guía, un conversatorio sobre el arte y el final unos principios sobre la meditación. No estoy dando clases de improvisación. Reproducir mi clase hoy me resulta imposible y hacia mi cuerpo o hacia el momento en el que yo estoy me resulta violento. No por eso es que estoy en desacuerdo con la gente que los da ni lo hace. Cada uno tiene su propio proceso. Pero como artista el mío fue aquietarme. Concluyendo a tu pregunta, Sí, ¿cómo tomé todo este tiempo?
un trabajo de aquietamiento, de entender la quietud como un punto o canal para el movimiento. Bien, hubo unos momentos que se cortó un poco y quería retomar eso que dijiste, o sea, entiendo que entraste más al aquitamiento y me gustaría que me dijeras el doctorado en artes, cuál es tu tema, que te explayaras un poco sobre Vipassana, lo conozco, pero sería interesante como compartir eh, esa, esa experiencia, ¿no? De qué se trata esa meditación Vipassana. Y después dijiste algo sobre Qigong, artes, no sé si es algo que estás haciendo, si estás tomando, si lo estás dando, no se entendió bien porque se entrecortó. Estoy dando, tuve varias invitaciones para dar clases y fui rechazándolas. Tengo la posibilidad hoy de no tener que salir desesperadamente a un trabajo porque tengo mis ahorros y decidí quemarlos. Básicamente, porque no quería, el otro día tuve una charla con mi amiga, con Fabi Capriotti, y Fabi dijo algo que me gustó, que es que la danza no sufrió, lo que sufrió fue el formato de hacer danza, decía ella. Estoy de acuerdo. Para mí, sin embargo, hay algo interno que sucedió, que es, para mí hay algo que sí murió, y lo digo cuando digo muerte, digo algo positivo, algo que también, algo hacia ese virus que está ahí afuera, que le tenemos como tanto miedo, me parece que hay que habría que hacer una relectura, hay que tener respeto, pero el miedo no nos aquieta de una forma consciente, el miedo nos aquieta de una forma dura. Eh, Cuando digo esto me refiero a que siempre hemos convivido con virus y con bacterias. De hecho, yo en mi clase siempre lo digo de forma anecdótica. Hay virus y bacterias en este espacio y convivimos como parte de la vida y de la muerte y como parte de lo que nos toca. Es cierto que esto sobrepasa todo aquello y que detuvo al mundo. Por eso la quietud que yo practico es una quietud consciente, no es una quietud estática, es una quietud de conciencia. Así como la música se compone a partir del ritmo, y el ritmo es, por decirlo de una manera bruta, espero que si lo escucha algún músico no se enoje, pero esta sucesión de silencios, ¿no? De espacios entre. Bueno, el movimiento es igual en ese lugar, por eso la quietud marca un tiempo y marca un ritmo. Pero si esa quietud no es consciente, es simplemente quietud. Cuando la quietud se toma conciencia, abre, habilita, pacifica, expande a lo que llamamos espíritu, a lo que hablamos de aquello que, de ese espacio que tiene que ver con el desconocimiento y con el vacío. Vipassana significa ver las cosas como son, es una técnica milenaria que estuvo oculta muchos años en Birmania, en Miramar, y la retoman hace de la década del 60, creo, un poquito antes quizás, la traen de vuelta a la India, es supuestamente la meditación que Buda utilizó para iluminarse, sin embargo no es una técnica budista, pero no tiene nada que ver, o sea, no es religiosa. O sea, yo soy judío, no religioso, y practico una técnica budista que no tiene ninguna imagen, que no tiene que ver con Buda como imagen, aunque puede gustarme y atraerme, y puedo tener un budita como tengo de este lado, ahí. Detrás mío hay un budita. Ok, como me gusta como la imagen y como estuve en la India estudiándola. Pero Vipassana, que significa ver las cosas como son, nos ayuda a tomar conciencia. A conciencia de nuestra propia respiración, centrándonos en la conciencia, y luego es una concientización del flujo energético, de la abundancia de la energía que sube y que baja. Eso durante una hora a la mañana y una hora a la tarde. Todos los días. Y consiste en una terminación. Uno no va a mover sus pies, va a simplemente sentir. Y en eso sentís, la impermanencia se amplifica.
se sube el volumen de la conciencia. Esa es la meditación que hago. Y la tercera pregunta que me hiciste, que fue el doctorado, surge el año pasado, estaba en Perú dando clases en la Universidad Católica de Perú, bailando una obra junto con Julian Hamilton, otro hermoso maestro con el cual he practicado, colaborado, conozco. En Perú él daba su trabajo y yo el mío, yo viajé con el músico con el que trabajo, y estaba en eso Susana Tambuti, que es directora como de muchas áreas de investigación en la Universidad de la UNA, y me empezó a invitar, venite, venite, hay pocos artistas dentro de la universidad que investiguen, hay más teóricos, hay más, me dijo, me fue como incitando con muchas estrategias. Y en su momento dije sí, sí, después dije no, no, sí, sí, no, 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 y bueno, me agarró este virus y dije, ¿qué voy a hacer si yo soy un amante del conocimiento que surge y que proviene de la práctica? ¿Qué hago? Y bueno, hago también conocimiento que surge de la práctica en la investigación artística. Estoy investigando a través de una práctica artística, que es esta investigación, sobre mi práctica. O sea, hago una autoetnografía, hago como una autoentrevista de lo que vos me estás haciendo ahora a mí sobre mí mismo y me investigo, me pregunto y me cuestiono y escribo sobre eso. De todo ese conocimiento que emerge de la danza, sobre todo de la experiencia en la improvisación, en el movimiento no coreografiado, el movimiento que no está regido por una técnica dura, sino es más una experiencia, tiene que ver con la intuición, con lo experiencial y lo corpóreo. Sobre eso estoy recién empezando a investigar. Ok, que son, digamos, serían los lugares desde donde vos creás, ¿no? Cuando creás tu danza. Bueno, ahí la creación ya entra en otro, no es que entre en otro término, empezaríamos a definir cuestiones de la práctica que son bien, bien específicas. Una cosa es, una cuestión muy grande es la práctica, y la práctica que yo hago artística, porque también no todo bailarín es artista, hay bailarines que pueden interpretar, que pueden coreografiar, y hay otros bailarines que hacen una práctica artística, no por eso son artistas, pero que en la práctica artística crean. Y en esa creación, ahí sí sucede el arte. Y para definir, para mi concepto de arte, en la cuestión de darle armonía a mis días, de darle armonía a mi trabajo, a mi contexto, a mi movimiento, a mis clases, a mi familia, a mis amigos, ¿no? Entonces, eso para mí es lo que define algo que es artístico y que por ahí hasta se separa de la práctica en sí, sino tiene que ver con una concepción del mundo. Ok, y cuando vos creas una obra, ¿desde dónde partís? ¿Desde una sensación, un pensamiento, Y parten siempre va mutando porque mi mayor trabajo, digo yo como artista, es no pertenecer, ¿no? Como por ejemplo, soy judío, pero no pertenezco a la comunidad judía. Soy gay, pero no pertenezco a la comunidad gay. Soy artista, pero no pertenezco a la comunidad, o sea, puedo pertenecer de alguna forma, pero no de la manera en la que yo quisiera hacerlo, no apropiarme, sino mantenerme en relación a mi propio, justamente, a mi propio deseo y necesidad. Gran parte de mi clase, mi práctica, reside en estar en relación a lo que necesito, pero no si tengo calor y frío, o si tengo hambre, sino a todo lo que el deseo, a todo lo que podamos llamar pulsión de vida en el sentido, todo lo que me mueve, cómo estoy conectado a eso que es profundo, que se manifiesta por calor, por expansión, a lo que yo a mí me gusta a veces decirle deseo, que no es el deseo rojo de la pasión o de la sexualidad, sino el deseo de esta impermanencia, de esto que está todo el tiempo cambiando. Eso es también vacío, que muchas veces no lo comprendemos acá. Por eso hay algo que
está en el cuerpo, y si que está en el cuerpo, por lo tanto en la mente, pero si estoy en relación a eso, estoy en relación a la vida, y en eso a la humanidad, no solamente a mi propio deseo. Y creo que ahí reside el origen, para mí, lo que llamo origen. Y eso es lo que me interesa observar, lo que me interesa no comprender, pero entender que de ahí proviene lo creativo, de un lugar que es completamente vacío, que es completamente intransferible. Es muy complejo, esa es la Sí, experiencia. sí, pienso en la meditación, ¿no? La meditación vipassana para llegar a ese lugar donde uno pueda vaciarse, digamos, ¿no? Y poder conectar o sintonizar con aquello, con esa fuente, digamos, que te conecta por ahí con la humanidad, con tu espíritu, con el espíritu universal, por decirlo de alguna manera, y ser uno canal, ¿no? Como hay muchos artistas que se consideran eso, ¿no? Como canales, ¿no? Entonces, estaba pensando en la meditación, en la práctica de meditación, como una forma de vaciar o dejar fluir la conciencia, no sé Y es cómo. una forma muy creativa, creo yo, de concientización, porque para mí el arte en sí no tiene un objetivo, no puede tenerlo, porque perdería su arte, como se dice. No tiene objetivo. La meditación tampoco tiene objetivo. Uno no se sienta para desintoxicarse, uno no se sienta no tiene objetivo. Pero si pensáramos en a dónde, o dónde uno, qué es lo que le sucede a uno después de eso, a mí particularmente lo que sucede es que me pacifica, me suaviza como hombre. Y es ese vacío, porque cuando estamos llenos de cosas, no escuchamos. Cuando estamos llenos de cosas, no podemos sentir. Habrás escuchado este tiempo que mucha gente dijo, lo increíble es que los ruidos de la calle, ahora escucho los pajaritos, ahora puedo escuchar qué es lo que me pasa a mí, puedo hasta sentir lo que siento. Cosas que vos decís, ¿y entonces antes qué hacías? Bueno, tiene mucho que ver para mí con esto. Yo creo que el arte, o toda práctica, no importa si es sentarte, yo porque soy disciplinado y soy severo, me gusta mucho el orden. Cuando era chico fui deportista profesional hasta los 15 años, entonces tengo como una cosa de todos los días corro, entonces todos los días hago esto, todos los días tal. Entonces hay algo que eso es parte de mi estructura, soy arquitecto, mi manera de concebir el espacio tiene que ver con el orden. No el orden, que también es el caos, pero también el caos tiene su orden, y ahí ya nos podríamos ir a cuestiones complejísimas del lenguaje que no nos interesa en lo más mínimo. Pero digo, una práctica, aunque no tiene por qué tener un objetivo en específico en sí, sí creo que pacifica. Y pacificar no es solamente sentarte con las manos así y mirar con compasión, sino pacificar es lo que uno puede sentirlo. En inglés me encanta esa palabra porque dice to embody, como encarnar sería la palabra, pero tiene otra connotación. Realmente uno no puede luchar por la paz, uno tiene que sentirla, uno no puede luchar por las cosas, porque esa es una gran contradicción. Uno sí puede vivirlas, puede sentirlas. Entonces, toda práctica, la danza, la meditación, el qigong o lo que sea, eso que te conecte a tu propio deseo, a tu propia violencia, va a pacificar, va a dar armonía. Y eso trae luego con el tiempo y quizás con la práctica, la creación. Pero son varias las etapas. Sí, qué interesante. Me hiciste pensar en varias cosas, en el concepto de vacío, ¿no? Y en la idea de que
es lo que da sentido, ¿no? Como una taza, el vacío de la taza es lo que le da sentido a la taza, ¿no? Como punto de partida para crear o entrar en sintonía, y también en el saber del cuerpo, y en el saber del cuerpo y este cuerpo que no es solo la carne, ¿no? Que es ese todo integrado del cuerpo. Por eso me interesa mucho el pensamiento y de aquellos que trabajan con su cuerpo, en este momento en particular, ¿no? Como que... Mi doctorado, mi doctorado en lo que estoy escribiendo es una manera también de legitimar todo ese conocimiento que el cuerpo sabe, y no sabe por qué estudia, sino sabe por qué es. ¿Sí? En ese sentido, la poesía es una gran disciplina o arte que de alguna forma, Julian Hamilton decía, de alguna forma nos abraza a todas, a todos, nos contiene. Por eso la poesía muchas veces representa mucho en la danza. El cuerpo tiene un saber innato desde el momento en el que es concebido, desde el momento 0,0 en el momento en el que el tiempo empieza a expandirse para ese embrión, ya tiene un saber, ya tiene un conocimiento. ¿Por qué? Porque en esa genética, en esa estructura que se forma, viene y viaja la humanidad completa. En tu ADN, en tu columna, en mi columna, viaja la historia de la humanidad. Creemos que, bueno, vamos encontrando la adultez desde niño, que empezamos a caminar todo y llegamos a los 40, que es donde yo estoy ahora, es como el momento, y ya después empezamos a bajar para volver a la Tierra. Pero la realidad es que ese saber está en nosotros desde todo el tiempo. Y que la información no es sabiduría. La información es información. Y conozco gente muy grande, con mucha información y con muy poca sabiduría. Y conozco gente muy joven, con muy poca información, con mucha sabiduría. Y eso es algo muy bueno de reconocerlo, porque el cuerpo cuando está abierto y cuando se pone a merced de una práctica que lo abre, lo habilita, no le da saber, significa, no lo quiere habitar, le permite, lo contiene, eso que vos dijiste creación, eso es lo que yo llamo apertura, suavidad, o a lo que lo pacifica, es lo que trae el conocimiento. Eso es para mí conocimiento. ¿Sí? Es algo que en este momento deberíamos ir más a ese conocimiento que a la farmacia a comprar vitamina, o a testearnos por el COVID, o. Pero es algo que ya viene pasando hace tiempo, digamos. Porque si no, el miedo que se nos va a apoderar ahora en las fascias, los síntomas que vamos a tener para cuando volvamos a las aulas, o simplemente cuando vayamos a una cena de amigos, el síntoma va a ser de cerrarnos, porque es lo primero que hacemos. El cuerpo se cierra, ¿sí? Frente al miedo. Y cuando cierra, empuja, no acepta. Y parte de la vida es aceptar la muerte. No porque salgamos a la calle y digamos, vamos a morir, nos enfermemos de COVID, como una rima. Pero digo, entender, no sé si entender, pero poder mirar sin reacción, el poder mirar con quietud y conciencia, abre el cuerpo, abre la conciencia, permite que ese miedo no se instaure y que circule, que transite. Entonces, todas las prácticas que nos ponen en esa tarea de observar hacen que ese saber que vos nombraste recién del cuerpo emerja. Y cada uno tiene un saber único, un diseño humano increíble y maravilloso. Entonces, creo que es un gran momento en ese sentido para poder escuchar eso, lo que cada uno trajo. Claro, claro, insiste pensar en el saber como algo que está dentro de uno y se expande si uno lo deja salir, ¿no? Si uno se abre, con esa relación entre el cerrarse del miedo y el abrirse, ¿no? No como
como algo que viene de afuera, sino como si se despertara algo y se expandiera algo que viene de adentro. Afuera no pasa nada. Entonces, si se quedan en casa y todo, no es, digamos, no es tan terrible. Todo proceso es el interno, que desborda, claro. El afuera nos contiene de alguna manera, pero el trabajo es siempre interno, digamos. Si uno no puede luchar internamente. Sí, salgamos afuera. Yo salgo afuera ahora y digo, che, pero había tanta gente en la calle como hay ahora, en situación de calle, tantos homeless. Y la realidad es que no, que es la misma cantidad. Pasa que ahora al ver menos gente en la calle lo ves más. Entonces tengo varias opciones ahí. ¿Cómo hago con esa lucha? Salgo, les doy plata a todos, les doy de comer, les doy una campera. Primero tengo que aceptarlo. Esta es la realidad. No puedo luchar con ello. Luego hay que ver de qué manera yo puedo colaborar ahí. Y ahí entran infinitas cuestiones. Pero sí creo que toda esta situación, al menos a mí, en este momento tomé la decisión de no viajar a ningún lado, de no ponerme una tarea loca de Zoom. Entonces, cuando alguien como vos me llama y dice, che, ¿te interesa una entrevista que hagamos? Sí, sí, yo encantado. Pero dar una clase, cobrar una clase por Zoom sobre lo que yo hago, no, porque hay un saber que tiene que ver con el encuentro físico. Si no, lo que hacemos es una gimnasia, que está bien. Es como separar la sexualidad de hacer el amor, por decirlo así. Y tomar una distancia de esas cosas. Soy un privilegiado, puedo tomar distancia porque dije, me voy a comer mis ahorros. Voy a pedir a mamá ayuda a mis 40 años. Y bueno, es una situación extrema, a todas y a todos. Sí, sí, así es. Pensaba también hacia el futuro, ¿no? O sea, lo que vos decís en relación a lo interior, ¿no? Por ejemplo, al interior hay varios y varias de los entrevistados y otros colegas con quien hablo que entienden este momento como un momento hacia adentro, ¿no? Hacia el interior, como la realidad, el universo bajó, bueno, pandemia, aislamiento, o sea, vayan hacia adentro, escúchense, amplíen la conciencia en un punto, porque uno está más quieto, hay menos ruido en la calle, entonces puede escuchar pajaritos, escuchar otras cosas como escucharse a sí mismo, y hay quienes luchan con eso porque lo enfrentan a sus demonios, o no pueden permanecer adentro, y quienes lo están aprovechando eh, como vos, ¿no? Sí, yo no creo en esa cosa que la pandemia trae sus partes positivas y que va a ser un cambio radical, no. Sí creo que vamos a estar un par de años en una situación de mucho conflicto para los que viajábamos mucho conflicto eh, en cuestiones, digamos, de organización institucional, va a haber mucha movida ahí, y eso, pero la persona que hasta ahora no vino haciendo un trabajo introspectivo puede ser un comienzo, pero siempre tiene que ver en relación a la necesidad. Es como una persona que va a hacer psicoanálisis. Si no tiene la necesidad de un análisis, y es muy difícil, tiene que tener un analista maravilloso y tiene que tener una capacidad, digamos, todo parte de una cuestión siempre interna. Yo, sin embargo, en este momento, como vengo hace varios años haciendo un trabajo de meditación, de introspección, de escucha, eh, siento como que me siento un momento reconectado con mucha gente, ¿no? Y que eh, lo que me enfrenté ahora es como que los demonios bajaron, ¿viste? Pero son los propios de uno. Bajaron un poco más porque, como vos decís, hay menos ruido alrededor y, bueno, la fiesta está acá, bajemos, dicen. Y bajan, pero no cambian mucho a mi cotidianidad, digamos. Yo vivía en mi casa. Cuando no viajaba, vivo en mi casa. Estoy acá todo el día. Salgo, corro, Sí, sí, sí. 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 A lo que voy es,
me parece que el que venía haciendo un trabajo interno, por ahí puede profundizar un poco más o lo ayuda. A mí me ayudó a limpiarme de amigos, gente alrededor, que era como, ¿qué hago yo con esto? Y fue como, besitos, adiós, vamos, siguiente. Y en esa limpieza está buena. Sí creo que hay algo muy profundo, que es un cambio de necesidades, más que, sí, de necesidades o de intereses artísticos. Sí, hay un cambio. Como volví a estudiar, como el orden académico, después que terminé arquitectura, no volví a la academia. Si bien doy clases en las academias de acá y de diferentes partes del mundo, pero dije, volver yo a estudiar, pero no por una cuestión egocéntrica de cómo volver a estudiar. Estudio siempre, practico, pero más de un orden experiencial. Y ahora estoy realizando una investigación a partir de la práctica artística. Entonces, hay un cambio de un interés. Eh, pero también entiendo que es en mi urgente necesidad de hacer cosas productivas por una cuestión que me toca, eh, no lo sé. ¿Vos estás con un gatito? Bueno, yo adopté un perrito en la cuarentena. Bueno, estaba pensando también en cómo afecta, o sea, cómo van a ser estos años, ¿no? Cómo es este momento, el golpe que significó para la cultura, porque no solo la gente que viaja o viajaba como vos, dar talleres o trabajar, sino acá mismo, los espacios culturales, las salas de teatro, de danza, la música, o sea, es algo que está muy afectado, que por un lado también visibilizó esta situación, la precariedad en la que se encontraba el sector, y que va a ser como el último en incorporarse a la actividad. Ya no podemos hablar de una normalidad porque no existe normalidad. ¿Y cómo imaginás eso? ¿Cómo imaginás la danza para ir a nuestro sector? La danza en el futuro. ¿Cómo imaginás? Um, no tengo una imagen. No tengo una imagen. Lo que sí sé, lo hablaba ayer justamente con Kirsty Simpson, con quien estrenamos ahora una película, un videodanza que hicimos hace un par de años en México y lo estrenamos en el ADF, en el American Dance Festival en Nueva York. Y nos hicieron una entrevista y ayer hablamos porque vamos a hacer un screening de la película y demás. Y yo le decía, muy angustiado, Kirsty, que no bailo, y cómo voy a hacer para volver a bailar, porque realmente no me puse en la tarea de bailar acá en este espacio que saqué la cama para poder tener un escritorio ahora y meditar y qué sé yo, no es que me pongo a bailar, no. Para mí la práctica de mi danza tiene que ver con el encuentro del espacio, también como arquitecto, como persona en el sentido de no, sí he hecho mis movimientos, he hecho mi qigong, que el qigong es una práctica de que necesitas 1 metro cuadrado, al menos el qigong que yo practico hace ya muchos años, pero a lo que voy es, para mí la danza siempre va a estar ahí, cuando yo me ponga a mover, me moveré, con sus cambios y con sus nuevas cuestiones simbólicas y demás. Nuestro medio siempre fue precario, y siempre lo seguirá siendo en alguna forma. ¡Pah! Me caen ahí baldes de agua. Porque la danza nunca tuvo casa. Porque la danza no puede tener casa en un punto. Y algo en lo que yo como artista siento que tengo que dejar de hacer, porque lo he hecho internamente muchos años, es luchar para que esa casa exista. Y la realidad es que la casa del artista, de la bailarina artista, es el cuerpo. Y eso no hay pandemia que lo modifique. Luego, ¿cómo nos practicamos? Es otra cosa. Ahí coincido con Fabi, en donde dice, la danza no fue tocada, lo que es tocado son los formatos. Pili no le gusta el formato Zoom para una clase de danza. No por ahora, no puedo. Mi dureza
mi cabeza, mi diseño arquitectónico interno no me habilita aún a adaptarme a este formato. Pero también es un poco, no es un rechazo, pero es una manera para mí de, en este momento, también de responder a algo en lo que a mí diferentes prácticas de la arquitectura como arquitecto, y volví a la danza, porque yo antes que la arquitectura fui bailarín. Por eso si me tengo que definir, soy bailarín. Luego soy arquitecto, luego toco el piano, luego medito, lo que quiera, pero soy bailarín. Ese es mi origen. Entonces, yo dejo la arquitectura porque me sentía inútil como arquitecto. Sentía que no resolvía, que no me concentraba, no había unidad. No sentía mi cuerpo uno. Sentía mi cuerpo físico en la oficina y mi cabeza en otro lado. Pero cuando volví a una clase de danza, mi cuerpo y mi cabeza estaban juntas. Y eso movía. Ni idea, Dulcinea, qué va a pasar de acá. Sí, es claro de que algo para mí, para Pili, murió. Como una muerte positiva, Sí, sí. Bueno, digamos. claro. Claro, como la destrucción necesaria para la creación también, ¿no? Como viviendo Como un la... virus, como es parte de la vida. Mm, No podemos entrar en lucha contra ello. Sí, mm, investiguemos, no salgamos a la calle para enfermarnos más. Bien, claro. súper. Pero no el miedo. Sí, Porque tenerle miedo a la muerte es como tenerle miedo a la vida, de alguna claro, forma. claro. Es como, para mí, las personas se definen las que pueden mirar con los ojos abiertos eso que está allá, que es a donde vamos todas y todos. Entonces, ahí, por eso digo, si uno en esa actividad de desconocimiento exacerba su propia actividad para resolver, no está observando lo que pasa, está controlando de vuelta una situación, no está creando, está quemando el recurso más profundo del ser humano, que es la imaginación. No hay recurso más potente que la imaginación. Entonces, si la imaginación está prendida del miedo, la creación no va a existir porque se cierra. Al menos que no sé, esa persona tenga una capacidad extremadamente oscura y pueda ir por lugares maquiavélicos, pero Sí. no lo veo así. Yo no tengo idea qué va a pasar. Yo por ahora adopté un galgo y, y en ese plan, y sí, porque también yo vivo solo, tengo mi casa, mis libros, mi cosa, y como de repente Mm, voy a estar acá, es mi primer invierno en Buenos Aires, después de, no sé si 8 años, entonces mi primer invierno en esta casa, como no había invernado hace un montón, como bueno, vamos a quitarnos de veras. No tengo idea, pero yo vengo hace muchos años practicando la incertidumbre. A mí el mm, miedo hoy no es qué es lo que va a pasar, mm, ujú. porque eso no sería, iría en contra de mi arte el querer controlar eso. O sea, lo único que yo puedo hacer es abrir mis orejas, abrir mis ojos, abrir mis narinas, abrir mi boca, abrir mis poros. Abrir. Mm, Y sí, para que, si viene un virus, y bueno, que atraviese, como me han atravesado tantos virus en mi vida por tirarme en el suelo y enseñar Flying Low. mm. Inmune debo estar a montones de esos virus. Seguro. Para ir cerrando, quería decirte, Pablo Rottenberg decía, la danza es un pensamiento más libre. Diana Sheinblum me dijo, la danza es la salvación del futuro. Para vos, la danza, ¿qué es?
Se cortó el final. La pregunta creo que justo el final no lo escuché. ¿Qué es la danza para vos? Para mí la danza es la manifestación de la vida. Por eso es, como lo dice Pablo, como dice Diana, hablan de cuestiones que son muy, muy grandes, ¿no? Por eso también dije antes, la poesía puede definir claramente cuestiones de la danza. Para mí la danza es siempre una manifestación, es una celebración. En la antigua, en la antigua Torá, no Torá, en la cábala judía esotérica antigua, define el bailarín como la persona que debe tener alegría en su corazón para así hacer bailar sus pies y poder elevar el espíritu, ¿no? Como tiene esta conexión, ¿no? Tan grande. Yo creo que a mí la danza siempre me ha conectado a eso, un poco a esa imagen, a esa manifestación. Eh, Luego lo que hagamos con ella en un escenario, en una clase, es otra cosa. Es otra cosa. Sí. No. Me preocupan mis colegas, me preocupa mi situación, digamos, también espiritual, del orden de no cobrar un peso desde el mes de febrero, haber perdido un gran trabajo en la China y todo el proyecto que tenía entre este y el siguiente año, pero no puedo controlarlo. Eso hay que poder aceptar esa realidad. No me preocupa cómo va a manifestarse la danza. Ahora bien, cómo son las cuestiones institucionales, porque doy clases en el San Martín, doy clases en la UNA, doy clases en... Y ahí ya es más complejo. Me está empezando a interesar que estas instituciones me invitaban y me llamaban para, che, venía, probemos, y digo, ¿qué hago si yo soy re independiente y ahora investigando sobre esto? Creo que van a haber muchos movimientos más de los que ya venían habiendo, existiendo, y que van a acelerar algunos procesos. Entonces algunas cosas van a simplemente morir con mucha facilidad y algunas cosas van a revivir con mucha facilidad. Lo que no creo que haya que hacer ahora es inventar nuevas cosas, porque el mundo está lleno de cosas y si algo que el mundo nos pide es stop creating things. Basta, ¿no? Sí, basta de producción también, ¿no? Basta de Basta de producción. producción. Y esto también es producción, aunque sea digital, es una producción, porque es energía. Mm. Sí, sí, tenemos que reflexionar un poco, pero a la vez estas formas, que si bien no son completamente nuevas, ¿no? Estas formas de relacionarnos de manera virtual, ¿no? No son completamente nuevas, sí van abriendo y sí las necesitamos. He visto encuentros donde me doy cuenta que las personas necesitan, aunque sea verse en las pantallas y sentirse sostenido por ese acompañamiento de esos cuadraditos, rectángulos en las pantallas del Zoom, ¿no? Entonces hay algo ahí donde no sé si están haciendo o produciéndose algo nuevo, pero sobre lo viejo, reformulándose otra manera de entrar en contacto, comunicación, expresión. No sé hacia dónde va a ir esto, ¿no? Pero bueno. Tendrá que evolucionar a donde tenga que evolucionar. Lo importante, para mí, lo interesante de este momento es que si estamos quietos, conscientemente, y no acelerados, y no en la actividad de producir, sino en la actividad de estar presentes en lo que está pasando, vamos a poder observar el cambio y acompañar el cambio, conteniéndonos. Digamos, que yo esté solo en mi casa, me siento más conectado de mucha gente que si estuviera con ellos en sus casas. Pero si estoy en mi casa consciente. Entonces creo que en ese sentido la danza sí es una gran práctica, una gran disciplina, una gran manifestación humana, porque permite la reflexión a medida de que va sucediendo. Tiene esa cuestión del tiempo y el espacio. El bailarín
vive la realidad cuando gira en su eje. Esa es la realidad. Y eso es muy claro. Y esa es una reflexión profunda, de profundo saber. Sí, sí, la Entonces, realidad. es esa realidad es la que el bailarín comparte, más allá de una apreciación estética o de una cuestión compositiva. Es otra cosa. Entonces, creo que la danza tiene mucho aún para ofrecer. Por eso Sí. la danza nunca va a morir. Ahora bien, ¿cómo son las industrias del arte y de la Uf. danza? Esa es otra historia. Ese es Ujú. otro capítulo y son 8000 Zoom y ahí sí que se todas las instituciones hablar al respecto, Sí, sí, pero sí, sí, cada uno... está bien. Sí, la danza tiene mucho todavía para dar. Y el cuerpo del bailarín trae el presente, ¿no? La realidad presente, presente, es todo el tiempo presente, porque el cuerpo no puede ser no puede estar atrás ni adelante, ¿no? Está ahí en ese momento, de aquí y ahora. Y Bueno, trata sobre la verdad, sobre lo que es, no oculta. Ahora bien, si el cuerpo está sometido a las técnicas, a las durezas de las técnicas, de las formas, y que no es solamente la técnica que hayamos aprendido del ballet o de lo que sea, sino tiene que ver con las técnicas también del pensamiento, la amplitud de nuestras mentes en observar, en escuchar, en razonar y en reflexionar, porque es eso todo el cuerpo, no es solamente mi capacidad articular o elástica. El cuerpo es extremadamente elástico. Usamos una capacidad muy limitada, hasta los bailarines, una capacidad muy limitada de esa elasticidad. Entonces, sí hay algo que la danza puede aportar en términos científicos del conocimiento, en términos de legitimar todo ese saber que el cuerpo trae, no solamente por historia, sino por experiencia. Entonces ahí, por eso es que ahí la danza no muere, jamás. La danza solamente puede morir cuando muera lo último que tenga materia, que tenga peso y gravedad. Ahí muere la danza, porque la danza está en todo. claro, es una manifestación de la vida, como Me fui dijiste. Bueno, Martín, ¿alguna reflexión más que quieras compartir para cerrar este encuentro? No, siempre digo que escuchar, bajar los volúmenes para escucharnos es lo que nos da una capacidad de observación mayor. Y no es escuchar solo con los oídos, es escuchar. Digamos, no es casual que un virus como este lo que quite es el olfato y el gusto, ¿no? Es muy interesante. Entonces, digo, toda práctica que pueda ampliar tu conciencia en este momento, bienvenida. Bienvenida porque es lo que necesitamos más humanamente para cuando nos pasen estas catástrofes, poder estar no más prevenidos, no se trata de prevenir algo, de hacer una previsión de algo, pero hacer un proyecto, proyectar, diseñar, crear o practicar, tiene que ver con mirar donde no hay, tiene que ver con eso que uno no sabe, eso es el artista. El artista es artista porque justamente no sabe, dice mi amigo Hugo Mujica, dice, justamente es artista para aprender mientras lo hace. Y eso es algo muy lindo, porque habla de este vacío que hablábamos antes, me podría ir mucho más lejos, pero digo, poder entrar en eso. Sí. Bueno, Martín, muchísimas gracias, Un la placer, verdad. gracias. Muchísimas gracias por este momento.